hermanos y hermanas. El Señor les bendiga a todos. Gracias por venir, gracias por incluir en su programa de este día el estar aquí en la casa del Señor, el acompañarnos en este programa sencillo de estudio de la palabra del Señor, que sin duda, será una bendición para todos nosotros. Quiero que me acompañen en una oración ahora, porque vamos a estudiar la Biblia y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender la verdad que Dios ha puesto en su palabra. Vamos a orar. Bondadoso Padre, estamos contentos de encontrarnos aquí en tu casa, seguros de que tú estás aquí con nosotros y también seguros de que por eso vamos a recibir bendiciones. Y ahora, Señor, vamos a dedicar tiempo para estudiar tu santa palabra. Vamos a ir a ella, vamos a leer el mensaje que está en ella. Y por eso pedimos que tú cumplas tu promesa y envíes tu Espíritu Santo para que Él nos guíe donde está la verdad. Y que cada persona que está aquí esta noche pueda tener un encuentro con esa verdad que es Cristo Jesús. Y que todos salgamos de acá dispuestos con tu ayuda a poner en práctica esa verdad. Esa es nuestra oración, esos son nuestros pedidos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Esta semana hemos titulado este programa El regalo de la salvación, ¿verdad? Sí. Y obviamente estamos haciendo referencia a lo más grande que un ser humano puede recibir de parte de Dios, la salvación, la vida eterna. Estamos haciendo referencia a lo más grande que un miembro de la iglesia puede recibir de parte de Dios, la salvación, la vida eterna. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te trajo a esta iglesia? La respuesta bíblica es muy clara. Dios añade a la iglesia a los que van a ser salvos. Así que la razón por la que Dios te trajo a esta iglesia es para que seas salvo en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo aconsejó a los hermanos de la iglesia de Filipos, diciendo en Filipenses 2:12, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Queriendo decir que eso era lo más importante. Dios no nos trajo a la iglesia para conseguir un cargo, para tener reputación, para imponer nuestros criterios, para que nos complazcan en todo. Dios nos trajo para salvarnos. Si te pasaste la vida aquí y al final no te salvaste, pues no se cumplió el sueño de Dios. Y por eso estamos aquí esta noche, tratando de entender el plan de Dios para esa salvación tan grande que Él ha obrado para nosotros. Recién anoche decíamos que el ser humano por naturaleza es un ser inquisitivo, ¿no? Siempre, a diferencia de las otras criaturas, el ser humano quiere entender, y siempre anda buscando tratar de entender el significado de las cosas. Y no solo entender la unidad, digamos, de cómo funciona o cómo está estructurado el mundo, el universo. Sobre todo al ser humano le interesa saber por qué él existe, de dónde viene la existencia, la vida, cuál es la razón de que existan seres como nosotros. Y hay pocas cosas que despierten más el interés del ser humano por entender eso. Sin embargo, para nosotros creyentes en la palabra de Dios, la teología bíblica, es decir, cuando me refiero a la teología, no estoy hablando de una cosa complicada que hay que ir a una escuela para estudiar.
de alguna manera todos somos teólogos, porque la teología es estudiar quién es Dios. Y este libro habla de eso. ¿Y qué dice la teología bíblica cuando se trata de explicar el origen de la vida, el significado de la existencia? La teología bíblica dice que nuestra existencia es un resultado de un acto de creación divina. Eso dice la Biblia, que nosotros existimos porque Dios nos creó. Y la Biblia también nos ayuda a entender la razón por la cual Dios nos dio la vida, al mostrarnos que al entregarnos esa vida, el Señor nos dio un capital que tenemos que administrar. Así que al crearnos, Dios también nos ha invitado a compartir con Él la administración de esta creación, de este mundo. Y eso de inmediato comienza a darle sentido a la existencia. Ya sabemos por lo menos de dónde venimos de Dios, y sabemos también por qué estamos aquí. Estamos aquí para que con todo lo que hagamos, pues le demos gloria, le demos crédito al nombre de ese Creador. El ser humano entonces necesita entender quién es Dios, porque entendiendo eso, todo lo demás tiene sentido. Si usted va a la librería hoy día, que están llenas de libros de autoayuda, de cómo superarse en la vida, y que esos libros usted va a encontrar que básicamente tienen una estructura de pensamiento muy parecida, muy paralela, y ellos explican, le dicen a la gente, pues el potencial está en ti, tienes que desarrollar tu potencial, tienes que perseverar en eso y ir adelante y va a triunfar. El problema con esos libros es que dan la impresión de que todo comienza acerca de nosotros mismos, con entendernos a nosotros mismos, con desarrollar nuestro potencial. Pero este libro explica que la existencia, el mundo, la vida, el vivir la vida en este mundo no comienza con nosotros. Todo comenzó con Dios. Y hasta que el ser humano no entiende quién es Dios, no está listo para entender quién es Él. Hasta que el ser humano no entiende quién es Dios, tampoco está listo para vivir la vida de una manera sabia. De hecho, hermanos, la mayordomía, en esencia, es un intento por explicarnos el significado de nuestra vida a la luz de una relación personal con ese Dios creador. Por eso necesitamos ir a la Biblia y estudiar un poquito de teología, es decir, ir a la Biblia y encontrar las ideas que están ahí acerca de quién es Dios, porque eso nos va a ayudar mucho en nuestra vida cristiana. Eso nos va a ayudar mucho a tomar decisiones sabias, a saber qué nos corresponde en cada momento y en cada caso. Ya sabemos que ni la filosofía ni los teólogos han podido explicar quién es Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios está envuelta en misterio, debido a que Él no es un ser humano, Él es un ser divino, con unas características que no se corresponden a las nuestras. No hay forma de que nosotros podamos explicar a un ser así. Afortunadamente en este libro tenemos la autorrevelación que Dios ha hecho de sí mismo. Y esa autorrevelación ha traído luz para nosotros en cuanto a quién es Dios. Ahora, el misterio de quién es Dios ha sido parcialmente revelado por Él mismo en su palabra. Por supuesto, parcialmente, porque Dios en muchos aspectos sigue y seguirá siendo un misterio para nosotros, porque hay cosas de Dios, debido a que son infinitas, a que trascienden el tiempo, el espacio, que nosotros no vamos a poder entender ni explicar. Pero lo que está aquí, sería suficiente para poder entender
la razón de ser de nuestra existencia y cómo vivir esa existencia en este mundo. Así que, desde la perspectiva de la mayordomía, estamos tratando de ver algunas ideas bíblicas acerca de quién es Dios. Y esta noche yo quiero invitarle a ir al primer versículo de la Biblia, ¿verdad? Génesis capítulo 1, verso 1. Porque, hermanos y hermanas, en el primer versículo de la Biblia hay varias ideas teológicas, es decir, varias ideas acerca de quién es Dios. Algunas de ellas son implícitas, hay que inferirlas, no están así claritas, pero si usted lee, dice, sí, se entiende de ahí esas ideas. Y otras están completamente explícitas, el texto las dice. Entonces necesitamos leer la Biblia teniendo como telón de fondo el concepto de que es un libro que Dios preparó para que los seres humanos sepan lo que deben saber acerca de Él. No podemos leer la Biblia averiguando, a ver qué encuentro aquí que me sirva para que me vaya mejor en mi negocio, en mi matrimonio. O sea, todo eso está bien, pero la principal pregunta que contesta la Biblia es: ¿quién es Dios? ¿Cómo actúa Dios? Y si usted puede contestar esa pregunta en su vida, usted puede contestar cualquier otra de manera adecuada. Leamos Génesis capítulo 1, verso 1. Y miremos hoy, probablemente tengamos que seguir mañana, algunas ideas que tienen que ver con nuestro Dios. Aquí está lo que dice la palabra: en el principio. ¿Cuándo, hermanos? En el principio. No pierda ninguna palabra, no la pierda. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo primero que podemos inferir de ese texto con relación a Dios? Fíjese bien, no lo primero que el texto dice de Dios, no. Lo primero que podemos inferir del texto con relación a Dios. Muy claro, ¿no? Lo primero, ¿qué es qué cosa? Que es el creador es lo primero que el texto dice. Pero hay una idea que está primero que creador, que el texto no la dice explícitamente, pero la infiere. Porque el texto dice: en el principio creó Dios. ¿Qué significa esto? Si Dios creó en el principio, entonces queda claro que Él existía antes de qué? Del principio. Antes del principio. Así que la primera idea que se infiere acerca de Dios en la Biblia es la preexistencia de Dios. Es decir, nosotros queremos saber el significado de la existencia. Quiero entender quién soy yo, quién me trajo aquí, para qué ando, por qué ando en este planeta. Bueno, lo primero que dice la Biblia es: debes saber una cosa. Antes de hablar de existencia, tú debes saber que hay un ser que existía antes de la existencia. Hay alguien que estaba antes de que comenzara la existencia. Porque ¿cuándo comienza la existencia, hermano? Bueno, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios. O sea, el tiempo se comienza a computar en Génesis 1:1. Porque el tiempo es una línea que tiene dos extremos: el principio y ¿cuál más? El fin. Así que si el tiempo se comienza a contar desde el principio, Génesis 1:1 dice que Dios existía antes del principio. Él era preexistente.
Así que cuando la Biblia nos quiere hablar acerca de qué había antes de los orígenes, la única información que tenemos es que antes de que todo existiera, ya existía Dios. Él era, Él creó. Quiere decir que ya Él existía antes de que todo lo que existe viniera a la existencia, porque Él creó en el principio. La Biblia no dice que en el principio apareció Dios. No, la Biblia dice que en el principio creó Dios. Y luego la Biblia no habla de un principio antes del principio. Así que al hablarnos de la preexistencia de Dios, Génesis 1:1 lo que está diciendo es que Dios es eterno. La primera idea acerca de Dios que tenemos en la Biblia es que estamos frente a un Dios, a un ser eterno. De hecho, el eterno es su nombre, el eterno. ¿Qué significa que Él es eterno? ¿Qué significa un ser eterno? Es decir, es un ser que no tiene tiempo, no está comprendido en el tiempo. O sea, es un ser que vive un tiempo sin tiempo. Yo esperaría que eso no sea tan complicado. O sea, Dios es eterno. O sea, los seres humanos para existir necesitamos tiempo y espacio. Tiempo, o sea, si usted es un ser humano, una vez usted nació y va a vivir por un tiempo, porque la existencia a nosotros se nos da en tiempo y en espacio. Si usted existe, usted tiene que ocupar un espacio. Usted necesita un espacio para existir. Pero cuando hablamos de Dios, Dios no existe en el tiempo ni en el espacio. O sea, el tiempo no contiene a Dios. Dios creó el tiempo. Cuando Dios comenzó a crear, ahí comenzó el tiempo. Y por eso la Biblia habla de que el tiempo tendrá un final, porque el mismo que lo creó va a concluir con todas las cosas. Pero el tiempo no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros, porque Dios existía antes del tiempo. Él es eterno. Quiere decir que Él no tiene ni principio ni final. O sea, no sabemos de dónde viene Dios, cuándo. Eso no se puede ni pensar ni preguntar, porque no hay información acerca de eso. Nosotros podemos comenzar a calcular y a preguntar de dónde dice desde el principio, y antes de eso ya Dios existía. Así que en la Biblia no hay un indicio para decirnos de dónde viene Dios. Dios no tiene origen, Dios no tiene comienzo, Dios no tiene final. Por eso Apocalipsis 1:8 dice que Él es el Señor que es, que era y que ha de venir. Por eso San Juan en el capítulo 1 también decía que en el principio era, ¿qué cosa? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Es decir, de nuevo, Dios preexistente, Dios eterno, Dios fuera del tiempo. Y esto es necesario que lo entendamos cuando estamos acercándonos a Dios, cuando estamos hablando de nuestra relación con Dios, o cuando decimos algo que la Biblia dice que Dios está diciéndonos a nosotros. Tenemos que saber con qué ser estamos relacionándonos. No es como nosotros. No es como nosotros. Es un absurdo que alguien dude de lo que Dios dice, porque Dios ha estado en este mundo desde antes que el mundo exista. Él ha visto todo. Él ha visto todo. Él vio cómo comenzó todo, porque Él está fuera del tiempo. El tiempo no lo comprende a Él. Él comprende todo perfectamente. Él puede ver un asunto y lo ve ya completo, y puede entender también cada una de sus partes, porque Él no está limitado por el tiempo. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, pero ya Dios puede ver no solo mañana, sino todo el final.
Dios puede ver tu vida y la ve desde el momento antes de que naciera hasta lo último, y por eso Él puede decir cosas que siempre son correctas, son sabias. Uno puede confiar en Él porque Él ve las cosas de una manera perfecta, porque Él no está limitado por el tiempo. A Dios no tiene eso que tenemos nosotros, un pasado, un presente, un futuro. No, la Biblia no habla de un pasado de Dios, ¿no? O sea, Dios no tiene origen, porque el origen está en Génesis 1.1 y ya Él existía antes de Génesis 1.1, así que Él no tiene origen, Él es eterno, Él es diferente. Él es diferente, y como es diferente, Él tiene una comprensión muy superior a la nuestra. Es un absurdo que alguien crea que le puede ir mejor haciendo las cosas distintas, como Dios dice, porque estamos hablando de un ser que está más allá del tiempo y del espacio. Alguien dibujó alguna vez la relación, creo que fue el escritor apellido Lewis, C.S. Lewis, trató de dibujar la relación que Dios tiene con el tiempo, ¿no? Y él dijo, imaginemos que Dios es como, imaginemos que usted tiene una hoja de papel en blanco, limpia, una hoja de papel, y en el centro de esa hoja usted puede hacer una línea, ¿no? Pero en el centro, no la hoja completa, pero en el centro, y allá está la hoja. Entonces Lewis decía, la hoja de papel es Dios y la rayita en el centro es el tiempo. Es decir, el tiempo no contiene a Dios, Dios contiene al tiempo. O sea, antes del tiempo ya Dios existía, y cuando el tiempo se acabe, Dios va a seguir aquí por la eternidad. Él es eterno. Por eso la Biblia dice que Él es el único que es inmortal. Él no muere, es decir, porque su existencia no tiene final, no tiene principio, no tiene final. No importa lo que pase, si este mundo se termina, si todo el mundo se muere, Dios va a seguir vivo por la eternidad. Dios va a seguir existiendo por la eternidad, porque el tiempo no lo limita. Él es un ser eterno. Génesis 1.1 infiere eso de parte de Dios. Pero la preexistencia de Dios no solo significa que Él es eterno, también significa que Dios, por lo tanto, es autosuficiente. De hecho, cuando decimos la palabra Dios, lo que queremos decir es un ser que existe por sí mismo. Eso es ser Dios. Una de las diferencias esenciales entre Dios y nosotros es que Dios no necesita nada ni a nadie para ser Dios. Pero nosotros no pudiésemos existir si Dios no existiera. Pero Dios es autosuficiente. Es decir, Dios no tiene vida. Dios es vida. O sea, pero la vida se genera en Él mismo. Nunca hubo una fuente de energía para que Dios fuera Dios. Nunca ha existido algo o alguien que sea necesario para que Dios sea Dios. Si nosotros no creyéramos en Dios, como quiera, Dios sigue siendo Dios. Si todos nosotros desaparecemos, Dios sigue siendo Dios. Porque Dios existe en sí mismo, por Él mismo. Él es su propia fuente. Él es autosuficiente. Recuérdenlo, en el principio creó Dios. Quiere decir el texto que Dios, para ser Dios, nunca ha necesitado alguna cosa que esté creada, porque Él la creó y ya Él era Dios. Entonces la existencia de Dios
no está relacionada con nada que haya creado o con algún ser que exista en este mundo. No hay nunca un momento en que nosotros podamos hacer algo que le añada, le atribuya, le otorgue algo a Dios. Eso no puede pasar. Por lo tanto, la relación que nosotros tenemos con Dios no es una relación de iguales. No es una relación de negocio donde Dios gana algo con nosotros y nosotros también con Él. No hay nada que la criatura pueda añadirle al Creador. No hay nada en la criatura que el Creador necesite. Anoche les decía en algún momento, Dios no nos necesita. La relación que Dios tiene con nosotros no es una relación de necesidad, porque la palabra necesidad no se puede aplicar a Dios. Si Dios necesitara algo o necesitara a alguien, entonces en algún punto esa cosa o esa persona fuera más fuerte que Dios. Pero de nuevo, la Biblia en Génesis 1:1 muestra claramente que ya Dios existía antes de que la primera cosa creada viniera a la existencia. Ya Dios era Dios. Por lo tanto, la relación de Dios con su creación tiene que tener cualquier otro interés menos enriquecer o favorecer al Creador. Porque ya Él era el Creador, ya Él era Dios. Dios no creó para entonces llegar a ser más fuerte. No, ya Dios no puede ser más fuerte que lo que es, no puede ser más perfecto que lo que es, no puede ser más sabio que lo que es. Dios no puede aprender. ¿Qué puede aprender Dios? Ya lo sabe todo. Dios no puede crecer en algo. Todo lo que Dios es perfecto, es superlativamente perfecto, acabado, completo. Porque Él, todo lo que se necesita para ser Dios está contenido en Él mismo. Él es su propia fuente de existencia. Si el mundo explotara y desapareciera, Dios seguiría siendo Dios para siempre. ¿Qué significa que Dios es autosuficiente? En primer lugar, significa entonces que Él es el único ser en todo el universo realmente libre. Como Dios no necesita a nada ni a nadie, Él es absolutamente libre. No hay nada en el universo que pueda darle órdenes a Dios, que pueda obligar a Dios a actuar de alguna forma. Lo que Dios hace, lo hace por su propia voluntad, porque es su decisión. Si nosotros entendemos eso, nuestra relación con Dios y nuestra vida cristiana va a ser enriquecida, hermano. La vida cristiana no consiste en lograr que Dios haga cosas por nosotros. No hay una cosa que nosotros hagamos que haga que Dios actúe de esta o de otra manera. Dios no está en el cielo para hacer nuestra voluntad. Dios está en el cielo para llevar a cabo su voluntad. Por eso cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar en el Padre Nuestro, le dijo, entre otras cosas, pidan siempre que se haga que tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Lo que nos conviene a nosotros, hermanos, no es que se haga lo que nosotros querramos, no es que Dios conteste todos nuestros deseos. Lo que nos conviene a nosotros es que se haga la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios siempre es buena. La voluntad de Dios es salvarnos, la voluntad de Dios es que nos vaya bien, y Él está en el cielo para llevarla a cabo, porque Él es un ser que no necesita que algo salga bien para Él cumplir una promesa. Cuando usted entiende que Dios es un ser libre, absolutamente libre, entonces usted puede decir, si Él lo prometió, lo va a hacer, porque a Él nada le sale mal. Por eso el Salmo 135, verso 5 y verso 6 dice, porque yo sé que mi Dios es grande, es más grande que todos los dioses en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y Él hace todo lo que Él quiere. ¿Por qué Dios hace todo lo que Él quiere? Porque nadie lo puede limitar. ¿Quién puede limitar a Dios? Dios no está limitado por el clima, Dios no está limitado por el tiempo, Dios no está preocupado, ay, que me estoy poniendo viejo, ya tengo que hacer lo que voy a hacer. No,
La Biblia dice, para Dios un día es como que 1000 años, y 1000 años es como que, como un día. ¿Qué quiere decir la Biblia en eso? Que a Dios no le afecta el tiempo. Los planes de Dios por eso no tienen demora. Ay, ¿cuánto se tarda Dios? Dios no se puede tardar porque Él no brega con tiempo. O sea, Él no es afectado nunca por el tiempo. Sus planes se hacen siempre a la perfección. Él siempre aparece en el momento en que debe aparecer. Él actúa cuando Él tiene que actuar, porque Él es completamente libre. ¿Y por qué Él es libre? Porque Él es autosuficiente. ¿Y por qué autosuficiente? Porque ya Él existía antes que todo lo demás existiera, incluyéndonos a nosotros. Fíjense las cosas que podemos inferir de un simple texto de la Biblia. Y no hemos terminado. Si Dios es autosuficiente, además de ser un ser totalmente libre, y yo subrayo eso, uno de los conceptos que definen mejor al ser humano es el hecho de que no somos seres absolutamente libres. Bíblicamente hablando, los seres humanos somos esclavos o esclavos. ¿Usted escuchó, hermano, cuáles son las dos opciones? ¿Cuáles son? ¿Esclavos o esclavos? Bíblicamente hablando, en este mundo hay solamente dos grandes poderes: el bien y el mal. El bien encabezado por Cristo, el mal encabezado por Satanás. Todos los seres humanos están dominados por uno de estos dos poderes. La Biblia es muy clara: no pueden servir a dos señores. La Biblia es muy clara cuando dice: el que no es conmigo, ¿qué? Está contra mí. O sea, no hay un punto donde alguien se pueda parar y decir: aquí está bien que no me gobierna Dios, pero tampoco me gobierna Satanás. Eso no es Biblia. La Biblia dice: si a ti no te está gobernando Dios, ya no hay que preguntar quién te controla, porque solo hay otro poder. Esa es la razón por la que las personas deben tomar la decisión de entregarle el control de su vida a Cristo. Porque nadie en su sano juicio quiere que lo controle Satanás. Pero le tengo noticia: usted no tiene que pedir que Satanás le controle. Basta con que usted rechace el control de Dios para caer bajo el control del enemigo. Porque los seres humanos no somos libres. Aunque algunos se comportan como si fueran libres, en realidad están bajo la más terrible esclavitud. La esclavitud del pecado, del egoísmo, del orgullo, que los va autodestruyendo al alejarlos de Dios. El único ser libre, el único ser que puede realmente tener voluntad, decisión, y nada lo puede contrariar, es Dios. Por eso, bíblicamente hablando, ser esclavo de Cristo es la esclavitud que nos lleva a la verdadera libertad. Porque somos esclavos del único ser que tiene realmente libertad para ofrecérnosla a nosotros. Satanás no es libre. Nunca lo ha sido. Él fue una criatura. Él siempre dependió de su creador. Y se rebeló contra él y fue vencido y fue expulsado. Y aunque Él ofrece cosas, es un engaño, es una mentira, porque Él ya fue derrotado y será destruido para siempre en el lago de fuego. Realmente el único que puede garantizar todo lo que promete se llama Cristo Jesús. Por eso una persona que no tiene a Cristo no tiene futuro, porque ¿quién le garantiza su futuro? ¿Satanás? ¿Satanás va para el lago de fuego? ¿Ahí te quiere parar? ¿Ya eso está anunciado? Solamente una persona que le entregó su vida a Cristo puede hablar de que tiene futuro asegurado, porque solo Dios es libre de proponer y de cumplir todo lo que proponga. Pero hay una idea que corre paralelo a esto del ser libre de que es Dios. Como Dios existe antes que todo, entonces también, además de libre, Él es autónomo. ¿Qué significa? Que Él es su propia ley. Nadie manda a Dios. No hay un poder al que Dios se tenga que someter. No hay una ley a la que Dios se tenga que someter. Por eso es una insensatez
que alguien se atreva a discutir las órdenes de Dios. Ayer yo les decía, cuando Dios habla, Él no está dando una sugerencia. El cristianismo no es una religión a donde usted viene a oír consejos bonitos de este libro y escoge lo que más le gustan y lo que no lo deja por ahí. No. Quien está hablando aquí es un ser autónomo. Su palabra es ley, porque Dios no se somete a ningún poder. Ningún ser humano puede someter a Dios ni obligar a Dios a actuar de ninguna forma. Eso nos ayuda a entender muchas cosas de la religión. Nosotros, por ejemplo, oramos, pero no significa que nuestras oraciones son las que hacen que Dios actúe. Dios actúa por su voluntad. Él siempre actúa de acuerdo a su voluntad. Pero Él en su voluntad ha decidido que va a escuchar las oraciones de sus hijos y que va a actuar en favor de ellos. Pero Elena White estaba clara cuando dijo: la oración no tiene como propósito acercar a Dios a nosotros. La oración no tiene el propósito de yo voy a orar para que Dios haga tal cosa. No, pensar eso es no entender quién es Dios. Dios es autónomo. Dios no se somete a nadie. Dios no es un ser que está ahí como a ver qué consejo me dan mis hijos, a ver qué me dicen mis hijos, ¿qué hago? No. Él es autónomo, Él sabe lo que va a hacer y va a hacer solo lo que Él quiere hacer. La oración tiene el propósito de acercarnos a nosotros, a Dios. ¿Por qué es bueno orar? Porque cuando usted ora, la oración lo lleva a considerar más la voluntad de Dios, porque no tiene sentido andar pidiéndole a Dios que haga cosas cuando yo no estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de ese Dios. La oración me recuerda que tengo que depender de Él, someterme a Él. Y en ese sentido la oración es una disciplina cristiana buena. Pero no es un plan para torcerle el brazo a Dios, para obligarlo a hacer cosas. Porque Dios no es ese tipo de ser. Él no es mi compadre, mi amiguito, que yo le hablo cuando estoy apurado. Dios no es una especie de Santa Claus que está en el cielo ahí para lanzarle regalitos cuando usted anda apurado. Él es un ser extraordinariamente diferente a nosotros. Al relacionarnos con Él, no estamos frente a otra persona como nosotros. Es una insensatez tratar de entender todo de Dios, o discutir lo de Dios, o pensar que yo puedo encontrar un camino mejor al de Dios. La sabiduría de la vida consiste en entender qué tipo de ser es Él, y entonces caer de rodillas y someternos por completo y decirle a ese ser: oh Dios, ¿quién soy yo para que te fijes en mí? ¿Quién soy yo para tener una relación con alguien como tú, que eres eterno, que vive por ti mismo, que hace lo que quiere? Pero si tú me aceptas, Señor, yo te entrego mi vida por completo a ti. Ese es ser cristiano. Ser cristiano es entender quién es Dios y caer sometido por completo al control de su voluntad. Ser cristiano no es ser bueno. Ser cristiano no es hacer obra de caridad. Ser cristiano no es estar metido en una iglesia. Ser cristiano es entender quién es Dios y vivir una vida de adoración, de rendición completa a ese ser que está mucho más allá de nosotros. Y entonces, obviamente, cuando analizamos Génesis 1:1 y lo estamos viendo a la luz de ese mensaje de la mayordomía cristiana, tendríamos que preguntarnos: ¿qué tiene todo eso que ver con la mayordomía? ¿Qué tiene que ver el hecho de que Dios es eterno, de que Dios es autosuficiente, que significa que Él es libre, que Él es autónomo? ¿Qué tiene que ver eso con la mayordomía? Es muy sencillo, hermanos. Cualquier cosa que Dios nos pida a través de la mayordomía, queda claro que no tiene el propósito de enriquecer a Dios. O sea, liberémonos de esa carga. Dios no nos trajo a esta iglesia porque nosotros tenemos algo que Él quiere. Él nos trajo a esta iglesia porque Él tiene algo que nosotros necesitamos, y es
vida eterna en Cristo Jesús. Mientras Dios te tenga en esta iglesia, cualquier cosa que Dios te diga que hagas, Él te la dice por tu bien, no por el de Él. A Dios no le va a pasar nada. Mientras Dios te tenga en esta iglesia y te tenga vivo en este mundo, cualquier cosa que Dios te pida que le traiga o le des, debes saber que tiene algún propósito para ayudarte a ti, porque Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Absolutamente nada. Hay personas en la iglesia que a veces cuando traen sus diezmos, sus ofrendas, piensan que le están resolviendo un problema económico a Dios. Parece que Dios se ha dado cuenta que en la iglesia hay personas que creen que Él tiene problema económico, que Él tiene deudas, o que Dios está pasando hambre. ¿Por qué lo digo? Porque en el Salmo 50 Dios le habló a esas personas. Salmo 50, verso 10. El Señor dijo, como hablándole a sus hijos, ¿no? Miren, yo quiero que sepan una cosa. Mía es toda la bestia de los bosques y los millares de animales que hay en los collados. Estoy leyendo el verso 10 del Salmo 50. Y en el 11 dice Dios, yo conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos, ¿qué? Es mío. Y entonces miren lo que dice en el 12. Y si yo tuviese hambre, ¿qué está diciendo el Señor? No son ustedes los que me van a resolver un hambre a mí. No vengan a la iglesia, hijitos míos, a creer que yo tengo un plan para ver cómo les saco las cosas del bolsillo. Si yo les pido algo, traten de entender qué hay detrás de eso, porque recuerden qué tipo de ser yo soy. Cuando yo traigo mi diezmo, mi ofrenda, no estoy negociando con Dios, no estoy resolviéndole un problema a Dios. Más bien Dios está resolviendo un problema en mí. Dios me está dando una oportunidad. O sea, eso es lo que uno llega a entender cuando uno se da cuenta de quién es Dios. Cuando uno dice, pero que ese ser está interesado en nosotros. ¿Pero por qué? Si Él no necesita nada. Si Él no necesita a nadie. Que ese ser me pide que de lo que yo administro le dé, devuelva esto, le traiga. Que Él me está pidiendo eso. ¿Pero por qué? Si Él es autosuficiente. Entonces uno llega a entender que todo eso tiene el propósito de darnos la oportunidad de tener una relación de amor con ese ser. La mayordomía, hermano, lo que nos enseña es la gran verdad de que el Dios eterno, escúchalo bien, el Dios eterno, el Dios 100% libre y autónomo, quiere tener una relación de amor contigo. ¿Cómo te parece, hermano? ¿Cómo te parece? ¿Crees que tú o yo tenemos mérito para tener a un amigo como ese? ¿Crees que tú y yo deberíamos decir, yo soy amigo de Dios, hijo de Dios? Yo tengo una relación de amor con Dios. En realidad, hermanos, eso se lo debemos a la gracia de Dios. Dios es demasiado grande. Dios está muy por encima de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad. Nosotros somos seres limitados. Él no. Él es infinito. Nosotros tenemos principio y fin. Él no. Nosotros necesitamos aire para vivir, que el clima funcione bien, que no se ponga muy extremoso. Necesitamos agua, comida. Con cualquiera de esas cosas que desaparezcan, nos morimos nosotros. Dios no necesita aire para vivir. Dios no necesita comida, no necesita agua. Dios no necesita que el clima esté bien. Él es Dios. Él no tiene nada que ver con eso. La creación no contiene a Dios. Dios hizo todo. Dios creó todo. O sea, Dios está fuera de su creación. Dios es más grande que su creación. Y eso nos incluye a nosotros. No podemos tener una relación con Dios que lo rebaje a Él al plano de nosotros mismos. No es correcto que Dios diga una cosa y a alguien se le ocurra decir yo no lo voy a hacer, porque eso es como igualarse con Dios. No es correcto que Dios dé una instrucción y a alguien le encuentre a eso alguna sospecha
porque eso sería como decir que Él está haciendo las cosas para beneficiarse Él y dañarnos a nosotros. ¿Por qué un ser como Él haría eso? Si Él es absolutamente libre. Si Dios quisiera, no nos hubiese creado. Y además, si Él quisiera, ahora mismo nos desaparecería todo. ¿Y quién le puede llamar la atención a Él? ¿Quién? ¿Qué poder le va a llamar la atención? ¿Qué ley le van a aplicar? Todo lo que Dios hace es absolutamente justo y perfecto. Todo lo que Él pide está correcto. Todo lo que Él prohíbe está bien prohibido, porque Él entiende todo perfectamente. Él no se somete a nada y Él siempre hace su voluntad. Cualquier persona que se vaya por un camino contrario al de Dios simplemente está yendo hacia la autodestrucción. Hermanos y hermanas, cuando en la Biblia o en la iglesia nos animan a ser fieles mayordomos de Dios, lo que nos están enseñando es a desarrollar una relación de amor con ese ser infinito que tuvo la humildad y la gentileza de acercarse a nosotros sin necesitarnos, sin ser como nosotros. ¿Quiénes deberían ser los amigos de Dios, los relacionados de Dios? Pues gente, seres como Él. Pero Él dice que relacionándose con nosotros, hermanos, oyendo de que nuestras oraciones, invitándonos de que a colaborar en la iglesia para que su obra avance. Oiga, como que la obra depende de que nosotros hagamos algo. Hermanos, si todos nosotros cerramos nuestro corazón y no queremos venir a la iglesia, como quiera, la obra de Dios va a triunfar. Si todo lo que estamos aquí esta noche dijéramos ahora mismo, no vamos a dar ni más diezmo ni más ofrenda, como quiera la iglesia va a triunfar. Porque Dios es autónomo. ¿Quién se va a arruinar? El que no quiera hacer lo que Dios dice. Y por eso es que la Biblia nos manda a ser fieles hasta la muerte. Fiel es una persona que, sabiendo quién es Dios, se alinea con su voluntad hasta el final. La sabiduría para vivir consiste en conocer a Dios y vivir de acuerdo con ese conocimiento. No importa lo que usted sea, no importa lo que usted tenga, delante de Dios somos absolutamente nada. Y es demasiado privilegio que Dios nos tenga aquí, que Dios nos tome en cuenta, que Dios nos llame sus hijos, que Dios nos deje administrar las cosas que son de Él y hasta nos dé chance de hacer cosas que colaboran con su obra en este mundo. Yo estoy maravillado de ver en mi Biblia el tipo de Dios que nosotros tenemos, y me maravillo más de ver que un Dios así sea capaz de tratar con personas como nosotros. Es un honor, es un privilegio, es una gracia inmerecida. Y mi pregunta es, ¿cuál debería ser nuestra respuesta delante de un Dios así? Algunos se ufanan de decir, yo tengo un amigo que es tal cosa, yo soy amigo de fulano de tal. A mí me saluda el alcalde, el presidente municipal, yo lo conozco, es mi amigo. ¿Sabe lo que es decir? Yo tengo un amigo o un padre que es eterno, no muere, no se acaba. Tengo un padre, tengo un amigo que todo lo que quiere lo hace. ¡Wow! Y que nadie lo manda, ni lo controla, ni lo sujeta. Nadie. Por eso sabemos que el mundo va a terminar como Dios dice que va a terminar. Porque Dios es autónomo. Por eso sabemos que el mal va a fracasar y el bien va a triunfar. Y por eso a nosotros nos hace sentido meternos en la iglesia para cumplir la voluntad de Dios. No para que me vean, no para que crean que no. En la iglesia nos metemos es para aprender quién es Dios y cada día someternos más a Él. Porque todo es acerca de Dios. Todo comienza con Dios, todo termina con Dios. Por eso Jesús dijo, sin mí no quiero tener una oración entonces esta noche por alguien que quiera
reconociendo la grandeza de Dios, su preexistencia, su autosuficiencia. Alguien que esta noche reconozca lo pequeñitos que somos delante de Dios y quiera darle gracias a su Dios porque todavía siendo así le ha dado la oportunidad de ser su hijo, de ser su hija. Yo quiero orar por esa persona. Yo quiero orar por alguien que le quiera decir al Señor: no tengo nada que darte, no tengo nada que hacer para ti, pero si tú me aceptas, aquí está mi vida completa, lo que tengo, lo que soy. De hecho, todo es tuyo, pero te lo entrego de nuevo esta noche, porque eres todo para mí. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre querido, qué linda, qué maravillosa es tu palabra cuando la estudiamos con el propósito para el cual nos fue dada: entender quién eres tú. Y que rápido también entendemos quiénes somos nosotros cuando identificamos quién eres tú. Hoy, Señor, hemos quedado maravillados de ver qué tipo de ser tú eres. Siempre nos lo dijiste, desde el principio nos lo dijiste. Desde el mismo primer texto de tu palabra quería que tus hijos entendiéramos quién eres tú, con qué tipo de ser teníamos el privilegio de relacionarnos. Oh Señor, nosotros en una carrera alocada con el tiempo para ir aquí, ir allá, conseguir aquí, conseguir allá, cuando tú, que eres un ser que el tiempo no lo afecta, anda buscándonos para bendecirnos, para tener amistad con nosotros. Oh Señor, no entendemos eso. Perdónanos. Perdónanos por decir que no tenemos tiempo para ti, cuando tú, que eres eterno, tuviste tiempo para nosotros. Viniste a la cruz del Calvario y cada sábado está ahí, y cada vez que tus hijos se reúnen viene para bendecirlos. Perdónanos, Señor, por decir que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para ti. Perdónanos, Señor, porque es que no habíamos entendido quién eres tú y lo que tú has hecho por nosotros. Perdónanos por no entender que tú eres un ser libre, que tú no necesitas nada ni a nadie, que tú solamente quieres ofrecernos tus recursos, tu amor, tus bendiciones, que tú no puedes recibir nada de nosotros, nada, porque ya todo es tuyo. Perdónanos por no saber que soy autónomo, que no estamos aquí en una lucha para ver quién puede más o cuál es la voluntad de que se va a hacer, la tuya o la de nosotros. Perdónanos por no entender eso, Señor. Pero estamos de pie aquí para decirte públicamente que tú eres nuestro Dios, que nosotros te amamos. Estamos muy felices de que tú nos tomes en cuenta, que estamos muy agradecidos de que tú te acerques a nosotros, que no podemos expresarte la alegría y la gratitud que sentimos porque tú incluso permites que nosotros podamos administrar tus recursos maravillosos y ayudar en tu obra de alguna o de otra forma. Alabado sea tu nombre. Solo tú mereces adoración, solo tú mereces respeto y reverencia, solo tú deberías hablar y nosotros obedecer. Te queremos, Señor, y nosotros queremos ser tus hijos para siempre, porque un día nosotros queremos vivir en ese tiempo que tú vives, en la eternidad. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Que puedan tener una feliz noche y los espero mañana. Y si conocen a alguien a quien le pueden avisar, avísenle. Aquí vamos a estar todas las noches. Les voy a esperar otra vez por la bendición del Señor.